La octava edición de Semana TIC tiene como eje central Transformación 4.0 y dentro de esas temáticas, cultura, estructura organizacional, recursos y sistemas de información. Te invitamos a que después de que terminen las charlas, no ahora, te quedes en semanatic.com y veas porque ya hay más de 40 talleres, conferencias y paneles subidos para que puedas ver. Y ahora sí, le vamos a dar inicio a la primera charla, que va a ser sobre el eje de cultura. Para eso vamos a tener una disertante que se está sumando desde Montreal, Canadá. Supongo que muchos ya la deben conocer, ella es Lidia Galanti. Lidia es ingeniera en sistemas y aparte tiene un MBA de la Universidad Católica de Córdoba y aparte cuenta con la certificación de Change Management Professional. ¿Sobre qué nos va a estar hablando Lidia durante el día de hoy? Ella nos va a estar ayudando a responder esta pregunta sobre si la gestión del cambio es realmente necesaria para la realidad de mi empresa. Con más de 12 años de experiencia, Lidia acompañó a empresas en proyectos y en programas justamente para gestionar el cambio humano, ¿sí? El lado humano, perdón, del cambio. Ella ayuda a acercar la brecha que hay entre la transformación de la tecnología y el resto de la organización. Así que muchas gracias, Lidia, por acompañarnos. Hola, ¿cómo estás? Hola Lidia, ¿nos escuchás? Muchísimas gracias por la invitación y por permitirme participar en este evento tecnológico de mi querida Córdoba. Bueno, Lidia, te dejamos a la gente que nos está acompañando por streaming, no por redes, los invitamos a hacer permanentemente las consultas, las preguntas, a contarnos cómo lo están viendo a través de las redes que ya Consu comentó. Así que bienvenida, Lidia, y te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias a todos y buenas tardes a todos los que están en las distintas redes sociales o acompañando este hermoso evento en Córdoba. Mi objetivo con la charla de hoy es compartirles un poco mis conocimientos, mi experiencia de estos últimos años de haber trabajado y haberme dedicado a la gestión del cambio, una disciplina nueva que voy a pasar a explicarles un poco en los próximos minutos. Y me gustaría que al final de estos 20-25 minutos de charla podamos responder a la pregunta si la gestión del cambio realmente es necesaria en la realidad de cada una de sus empresas. Les propongo para ello que exploremos 4 temas. El primero es una combinación de un poco de experiencia y un poco de conceptos generales para que nos aseguremos que todos hablamos el mismo lenguaje. Entonces, les propongo pasar por qué es la gestión del cambio, por qué se dice que la gestión del cambio es un indispensable para la transformación 4.0. Vamos a ver cómo se integra en toda esta transformación que viven las empresas hoy en día. Cuáles son las etapas de gestión del cambio y me permití traerles un top 5 de cuáles son los errores más comunes que yo veo en las empresas y que con un poco de gestión del cambio las podemos ayudar. Entonces, vamos a ver qué es la gestión del cambio. Si bien hace décadas que las empresas tienen que trabajar a manejar los cambios adentro de las empresas, es solamente a comienzos de los años 2000 que la organización ProSci, que es la organización más conocida en el mundo acerca de la gestión del cambio, realiza estudios en miles de empresas y así le da forma y estructura a esta nueva disciplina que se llama la gestión del cambio, y esta empieza a ser requerida en las empresas. No es de casualidad que esta organización empezó a trabajar en esta disciplina a partir de los años 2000. Justamente es el comienzo de todas estas transformaciones digitales que se empezaron en las empresas y que hoy en día se conocen como las transformaciones 4.0. Si vamos a un concepto general y rápido y simple, la palabra cambio significa una acción o una transición de un estado inicial a un estado diferente. Simple. Y esto se puede aplicar en distintas situaciones, sea en nuestra vida personal o en las empresas. Donde empieza a complicarse es cuando queremos aplicarlo en las empresas, porque en las empresas, cuando hablamos de cambio, quiere decir que el cambio de la empresa como un ecosistema complejo realmente es el cambio de la suma de cada uno de sus empleados. Cada uno de sus empleados debe pasar de una situación inicial por un proceso de transición para llegar a un estado futuro que nos permite hacer cambiar la empresa en su evolución. Me imagino que ya comienzan a ver que la complejidad no es simplemente el hecho de cambiar. Todos tenemos resistencia al cambio. La resistencia al cambio es humana y todas las personas las manifestamos. Según sea el cambio más positivo, menos positivo, según cómo nos afecte emocionalmente a cada una de las personas, todas las personas vamos a pasar por lo que se llama la curva del cambio, que pasar por 4 etapas. En la etapa de status quo, shock, no sabemos bien cómo reaccionar. Después pasamos por una etapa de resistencia al cambio, decimos no sabemos, tenemos miedo, cómo vamos a manejar esto que es nuevo.
Una tercera etapa en donde comenzamos a aceptarlo, a informarnos, a hablar con gente, conocidos, gente que pasó por temas similares. Y una cuarta etapa donde realmente el cambio es algo que nos comprometemos y sabemos cómo manejarlo. Esto justamente cuando hacemos la gestión del cambio, el objetivo nuestro es acelerar esta curva del cambio. Lo que hacemos es entonces gestionar de forma de reducir las etapas que tienen un impacto negativo y acelerar la adopción de los comportamientos o la situación nueva que los empleados en la empresa deben tener para permitir este cambio. Esto nos lleva entonces al concepto general que me gustaría dejarle de ProSci, esta institución que yo les digo. ¿Cuál es el concepto general que nos propone? Sabemos entonces que tenemos una situación o un estado actual, un proceso de transición y un estado o situación futura. Entonces ProSci nos dice que la gestión del cambio es aplicar un proceso estructurado que nos permite manejar esta transición, ayudar a acelerar la curva del cambio, siempre buscando los resultados esperados. Normalmente cuando se hace un cambio, tenemos que tener en cuenta que hay objetivos claros y cuáles son los beneficios, cuál es el retorno sobre la inversión que la empresa va a hacer en estos cambios. Allí entonces me gustaría simplemente para concluir esta parte de conceptos, me gustaría explicarles dos complementos a este concepto de gestión de cambio. Uno es cuáles son los niveles que se aplica a la gestión del cambio dentro de la empresa y quiénes son los actores principales que nos ayudan a manejar o gestionar este cambio. Tres niveles entonces para la gestión del cambio dentro de las empresas: el nivel de empleado, de proyecto y de empresa. El nivel más bajo, y todos estos niveles son en función de la complejidad y la profundidad del cambio que la persona va a vivir. A nivel empleado normalmente son cambios relacionados con el conocimiento y las competencias de los empleados y es lo que se llama el cambio de desarrollo. Son normalmente cambios a cortos plazos y normalmente son gestionados por los departamentos de recursos humanos, es la gestión cotidiana, es donde el día a día nos lleva a trabajar con los empleados. Pasamos a un nivel más complejo, a un nivel de proyectos, en donde la característica de estos cambios es que son cambios de transición. Aquí es donde, por ejemplo, los proyectos de digitalización, de nuevos procesos, de nuevas herramientas tecnológicas, es donde la gestión del cambio trabaja en lo que se llaman los cambios de transición. Se caracterizan porque tienen una situación futura clara, se sabe a dónde vamos a llegar y cuál es el retorno sobre la inversión que la empresa está esperando con estos cambios. El tercer nivel y el más complejo es allí donde tocamos cambios profundos, complejos y son los que llamamos cambios de transformación y son los que se consideran a largo plazo. Aquí es donde se caracterizan porque la situación futura que hablábamos en el concepto de cambio es desconocida y normalmente el proceso de transición se construye a medida que vamos avanzando en este proceso. Tres niveles entonces de complejidad en el que la gestión del cambio puede ser aplicada. ¿Con quiénes trabajamos cuando hacemos la gestión del cambio? Cuatro roles principales: el promotor o la gente, la persona que tiene la autoridad de iniciar el cambio, de pedir el cambio en la empresa, de decir por qué este cambio es necesario y qué pasa si la empresa no cambia, cuáles son los riesgos de no cambiar. Segundo grupo de gente con el que trabajamos son los mandos medios. Los mandos medios nos permiten saber cuál es la realidad de la gente. Son ellos que están cerca de la gente, son los que nos permiten encontrar cuáles son los puntos de resistencia y manejarlos, y son de los que la gente quiere escuchar hablar. Normalmente la gente no quiere escuchar hablar de la gente, de los expertos en gestión del cambio, sino que quieren escuchar hablar de sus propios jefes para saber por qué el cambio es necesario y cómo lo pueden manejar en su realidad del trabajo. Dos otros grupos con los que trabajamos son los expertos en la situación futura, la gente que está diseñando, sea en un proyecto, por ejemplo, cuál es el nuevo sistema, cuál es el nuevo procedimiento a adoptar, son los que nos ayudan a identificar cuál va a ser la brecha, este proceso de transición, cuán largo y complejo va a ser en función de la situación actual de cada uno de los empleados de nuestra empresa. Y el segundo grupo son los equipos de soporte, que normalmente son los que nos ayudan a desarrollar herramientas para ayudar a los empleados en este proceso de transición. Resumen rápido entonces de un concepto general de qué es la gestión del cambio. Un punto que van a darse cuenta en esta página es que yo no hablé de los empleados. Los empleados no son las personas que gestionan el cambio. Los empleados son las personas que viven el cambio. ¿Participan en el proceso? Por supuesto que participan en el proceso, pero no son los responsables de gestionar el cambio.
revisión entonces de los conceptos, vamos a ver la parte más interesante, vamos a ver cómo es que esta gestión del cambio se integra y se dice que es un indispensable dentro de la transformación 4.0. Ustedes saben, las empresas de hoy, posiblemente muchos de ustedes los vivan a diario, viven en una realidad en donde confrontan constantemente la necesidad de cambiar. En los últimos 10, 15 años, las exigencias que las empresas viven respecto a un mercado competitivo altamente demandante, consumidores que cambian y tendencias que cambian en el mercado de forma constante, exigen a la empresa cambiar y transformarse simplemente para sobrevivir. Entonces, así la mayoría de las empresas, como bien lo explicó el ingeniero Ruibal, al principio comienzan sus transformaciones con un gran giro tecnológico, pensando a cuáles son todos los recursos tecnológicos que se deben cambiar, cuál es toda la información que deben, cuáles son los procesos que deben cambiarse y automatizarse, los recursos, cuáles son los recursos de la empresa, las tecnologías que deben modernizarse para poder responder a esta nueva realidad de los mercados. Al mismo tiempo, la mayoría de las empresas trabajan también con todo lo que son las nuevas tendencias en cuanto a sistemas de la información. Integran la estrategia, la inteligencia artificial, el Big Data, los cambios en la seguridad informática. Todas estas áreas son comunes y hace muchos años que las empresas están en esto. Lo que cambia y lo que significa es que las empresas cuando empiezan a hacer estos cambios, y al poco tiempo descubren dos grandes aspectos. Uno, que la transformación tecnológica les permite nuevas oportunidades de negocio, nuevas oportunidades de trabajar de forma interna, nuevas oportunidades de colaborar, porque estas herramientas afectan el día a día de la gente. Y al mismo tiempo se dan cuenta que modernizando la tecnología no obtienen los resultados deseados que esperaban de la transformación digital. Y es allí en donde se descubre que hay dos otros grandes factores que afectan a la evolución que la empresa tiene que hacer, y es la estructura organizacional y la cultura de nuestra empresa. Dos grandes factores que están más olvidados, que son menos visibles, pero que son aún más poderosos que los cambios tecnológicos que estamos implementando. Así entonces se pasa de un concepto de transformación digital o de evolución tecnológica a un concepto de transformación de la empresa o transformación 4.0. Es aquí donde vemos que la transformación realmente es la amalgama de los 4 componentes básicos de la empresa y que lleva de forma indiscutible un nivel de complejidad y de incertidumbre y de dificultad para gestionar estos mandos, estas transformaciones, que es intimidante a veces para las empresas, es intimidante para las personas que están a cargo de la gestión y que tienen que manejar y encontrarle una coherencia a todos estos cambios al mismo tiempo. Y se produce, entonces, yo entonces espero traerles buenas noticias desde el norte, porque es aquí hay muchos estudios que se han hecho. Esta empresa ProSci hace años, como yo les digo, que está estudiando esta realidad de la transformación de las empresas, y se han hecho muchos estudios en donde se demuestra que si bien todos estos cambios digitales son importantes, que las empresas los tienen que llevar adelante para poder responder a las necesidades del mercado actual, en realidad el cambio estratégico, la clave del éxito se produce cuando la empresa cambia en su forma de aprender, en su forma de innovar en el día a día, en su forma de colaborar, en su forma de adaptarse a las necesidades, en su forma de responder al time to market, que se llama la forma de responder a los tiempos para poner nuestros servicios disponibles para la gente en el mercado. En general, entonces, la clave del éxito consiste en diseñar la transformación del activo más importante de su empresa, su gente. Su gente es el activo, la cultura, lo que la gente vive a diario, es lo que le va a permitir tener el éxito en esta transformación que las empresas viven hoy en día. A mí me encanta la imagen de que la gente es el corazón de la transformación y el corazón de la empresa. Y justamente es aquí donde la gestión del cambio es la disciplina que facilita la transformación de esta gente, que le encuentra un sentido, que integra los impactos en la gente de las 4 áreas que componen nuestra gran transformación 4.0. Inclusive es la disciplina que va a asegurarse que todo esto funcione como un gran engranaje y permita a la empresa realmente transformarse y ser
lo que quiere ser en cuanto a la necesidad de responder a los nuevos mercados y a las nuevas necesidades de nuestros consumidores. Entonces aquí la clave del éxito seguro es, para asegurar esta transformación de su gente, es la gestión del cambio. La gestión del cambio llega con un enfoque estructurado para obtener gente lista, dispuesta para aceptar, adoptar y gestionar los cambios críticos necesarios para el futuro de su empresa. No soy yo la única que lo dice, ya bien lo dijo Darwin hace más de 200 años, no es la más fuerte de las especies que sobrevive, no es la más inteligente de las empresas que sobrevive, es aquella que se adapta mejor al cambio. Muy bien, entonces vamos a creer un poco a las palabras de Darwin y las organizaciones que han estudiado las empresas en los últimos años y me dirán ustedes, ok, pero ¿cómo se hace esto? Entonces, les explico entonces en forma rápida cómo se pone en marcha este proceso estructurado de la gestión del cambio. Normalmente cuando yo llego a las empresas, los ejecutivos que están a cargo de estos cambios, les encantaría poder pintar a la gente de un color nuevo y decir, listo, el cambio se produjo. La realidad no es así. Como lo vimos, si bien la palabra cambio es simple, gestionar el cambio no es simple. Y la realidad es que los ejecutivos de las empresas necesitan construir todas las etapas necesarias para que la gente pase voluntariamente por esta puerta que llamamos la transición hacia el nuevo estado que necesita la empresa para seguir evolucionando. 3 etapas se proponen aquí en la gestión del cambio que nos permiten obtener un cambio efectivo. La primera etapa es preparar el cambio, en donde se trabaja sobre la visión, se trabaja mucho con los ejecutivos para definir la visión, asegurarse que toda la empresa tiene un objetivo común de transformación. Cuando uno comprende, se siente más y sabe y entiende cuál es su rol dentro de la transformación, se siente más a gusto para poder aceptar y avanzar en los cambios. Vamos a identificar quiénes son las personas impactadas y qué es el rol que juegan con respecto a los cambios que la empresa debe confrontar, cuáles son los resultados esperados. Vamos a identificar cuál es la brecha a trabajar entre la situación actual y la situación deseada y fundamentalmente cuáles son las barreras que debemos eliminar para asegurarnos que estos cambios sean adoptados. Se trabaja en esta área se trabaja en 6 categorías para asegurarnos que tenemos una vista completa, 360 grados de todo lo que es la realidad de un empleado en la empresa. Se trabaja desde el punto de vista de la cultura, de la estructura organizacional, de los roles y responsabilidades de los empleados, de los conocimientos y las habilidades que tienen que desarrollar, de los procesos y procedimientos, de los sistemas y de las tecnologías que tienen que adoptar. Punto muy importante, se identifican cuáles van a ser los indicadores que nos van a asegurar que estamos en el buen camino hacia obtener el resultado deseado del cambio de la empresa. Etapa 2 es donde nos ponemos en acción. Aquí ya sabemos quiénes son las personas que van a cambiar, sabemos de dónde a dónde tienen que ir, conocemos un poco la transición, cuáles son las estrategias de gestión del cambio que vamos a poner en marcha para que esta gente, facilitarles esta transición por la curva del cambio. Trabajamos a nivel de la comunicación, del soporte a los mandos medios, de la educación y el desarrollo de competencias, de cómo llevamos a inculcar el compromiso a la transformación de la gente, cómo trabajamos la motivación y los incentivos para que los cambios se produzcan. Allí entonces identificamos cuáles son los recursos necesarios para la ejecución de estos planes, definimos los planes y manos a la obra nos ponemos a trabajar para que toda esta gestión del cambio se ponga en marcha. Etapa número 3 es la etapa de lo que permite reforzar el cambio. Aquí vamos midiendo en forma constante, como ustedes ven el círculo alrededor de estas etapas, se mide en forma constante el progreso. Se identifican las desviaciones con respecto a los resultados, se ponen acciones correctivas en funcionamiento y fundamentalmente se celebran los éxitos. ¿Se celebran los éxitos para qué? Porque cuando la gente empieza a ver que la transformación empieza a tener pequeños etapas de éxito, la motivación en los empleados es mucho más fuerte para continuar con las etapas que faltan para conseguir esta transformación. Recuerden que la transformación es un proceso a largo plazo, no se hace de la noche a la mañana, lleva tiempo y lleva esfuerzo. Este proceso de gestión del cambio está lejos de ser un proceso lineal, como ustedes lo pueden pensar en estas 3 etapas. Es un proceso dinámico, a veces estamos en la etapa 1, vamos a la 2, volvemos a la 1, vamos a la 3, volvemos a la 1. Es un proceso dinámico y constante en el cual se corrige y se avanza en forma continua. Otra característica especial de este proceso de aplicar la gestión del cambio
es que es un proceso versátil, se adapta a cualquiera de los 3 niveles de complejidad que vimos en la empresa. La forma de aplicarlo y la complejidad de aplicarlo va a depender de la complejidad y la profundidad del cambio. ¿Qué nos permite entonces aplicar este proceso de gestión del cambio? Nos permite obtener todos los componentes de un cambio efectivo. Cuando trabajamos la visión, las habilidades, los incentivos, los recursos y los planes de acción, nos aseguramos que la empresa está pasando por un proceso de cambio efectivo y que la transformación va a llegar a buen término. Última etapa que nos queda por ver, por ahí la más divertida a lo mejor, son cuál es el top de los 5 errores que yo vivo en los últimos 12 años que he trabajado en esta área ayudando a las empresas a transformarse, cuáles son los errores más comunes que se ven. Uno de los primeros errores, la ausencia de una visión clara y de objetivos comunes. Normal que llegamos a las empresas, el departamento de tecnología, de marketing, del servicio al cliente, de producción, cada uno tiene una visión diferente de lo que es la transformación de la empresa. Esto lo único que hace es crear y dificultar la colaboración entre la gente, entre los distintos sectores, entre los distintos ejecutivos para tener un objetivo común. La gestión del cambio llega aquí entonces a dar un sentido a la transformación y facilitar la comprensión y el compromiso de la gente con un objetivo claro. Segundo punto, sacar la importancia a las dimensiones menos visibles de la transformación 4.0. Hablamos de la importancia de la estructura y la cultura dentro de todo esto. Es aquí donde encontramos la diferencia entre lo que se podría llamar antes la transformación digital y la transformación 4.0 de las empresas. La gestión del cambio, como lo vimos en las etapas, asegura un análisis 360 grados del impacto de las personas, incluyendo todas las áreas de la transformación, y asegura una cohesión, le asegura una lógica entre todos estos aspectos que estamos evaluando. Olvidarse algunos de los componentes del cambio efectivo, como lo vimos recién. Nos olvidamos la visión, creamos confusión en la empresa. Nos olvidamos de trabajar sobre las habilidades, es la ansiedad la que vamos a encontrar en las personas. Nos olvidamos de trabajar los incentivos, es donde encontramos muchísima resistencia de parte de la gente que tiene que cambiar. Nos olvidamos los recursos necesarios para que ese cambio se produzca y es frustración lo que generamos a nuestra gente. Y cuando nos olvidamos de planes de acción, es el caos. Son falsos comienzos, nadie sabe para dónde vamos ni qué hacemos. La gestión del cambio justamente es la que nos ayuda a asegurarnos que todos estos componentes estén presentes en la transformación y la gestión de la transformación de nuestra empresa. Otro aspecto muy normal es asociar la transformación con solamente adoptar algo nuevo, cuando en realidad la transformación es adoptar algo nuevo y abandonar algo viejo. Normalmente son las áreas en donde están procesos, costumbres, hábitos de la empresa. Hay que reconocer cuáles son las barreras. En estas áreas normalmente es donde tenemos que eliminar estas barreras. Normalmente abandonar algo viejo significa que hay barreras que no nos permiten avanzar en la adopción del cambio. ¿Cuáles son estas barreras en el contexto de cada una de las empresas y cómo se eliminan o cómo se debilitan para asegurar un cambio en las personas? Y el otro aspecto importante es cuáles son los buenos incentivos. Normalmente cuando yo entro en las empresas todo el mundo dice, le vamos a dar un bono más grande. Es increíble, pero no toda la gente busca una recompensa financiera. Depende del tipo de empleado, depende del tipo y el tipo de funciones. Hay muchos otros incentivos que se pueden poner en funcionamiento en las empresas que no son necesariamente monetarios. Último punto y sumamente importante, se desestima el poder de los líderes para facilitar el cambio. Se dice y se sabe bien claro que los ejecutivos de la empresa son los que tienen el poder, son los únicos que tienen el poder de iniciar el cambio. Pero lo que no se tiene en cuenta es que tienen 3 veces más poder para facilitar el cambio. Son la gente que tiene a su disposición la posibilidad de ayudar a la gente y hacer que el contexto de la transformación sea más fértil para que la adopción pueda llegar a buen término. Les hablé entonces de que la gestión del cambio hace eso, trabajamos con los mandos medios y los ejecutivos para asegurarnos que ellos tienen las herramientas necesarias para gestionar este cambio. Llegamos entonces así a cubrir los 4 aspectos que les mencionaba al principio. En conclusión, 2 mensajes clave para que ustedes podrían retener. La clave del éxito, recuerde, la clave del éxito de su transformación es la transformación de su gente. Y la gestión del cambio es la disciplina que se especializa en este terreno.
Segundo aspecto a retener, las personas que están en los puestos de gestión son las que tienen el poder de facilitar la transformación de la gente. Y la gestión del cambio es la disciplina que aporta las herramientas necesarias a estos equipos de gestión para favorecer y hacer que el camino de transición de la transformación sea más despejado. Nos habíamos hecho la pregunta al principio de la charla, ¿es la gestión del cambio realmente necesaria en la realidad de mi empresa? Llegado a este punto, creo que la respuesta es suya y dependerá del tipo de camino que usted quiere generar para la transformación de su empresa. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Lidia. La verdad que es súper clara la presentación y muy sintética, así que de verdad muchísimas gracias por la claridad en los conceptos. Tenemos una consulta que nos manda por redes Ricardo Riubal, quien aparte te manda su saludo. Y ya nos Muchísimas gracias. Sí, te está siguiendo por YouTube y por el streaming de la página, así que te voy a leer la pregunta para ver si te podés extender un poco más en la temática. Seguro. Él te dice, sabiendo que las personas son lo más importante y los primeros que deben cambiar, ¿qué opina de la alta gerencia y el cambio en ellos? La verdad, la alta gerencia, cuando empiezan estos procesos de transformación, es compleja y no porque no tengan la mejor voluntad, al contrario, toda la gente que se encuentra en posiciones de gestión y que son en alta gerencia, tienen toda la voluntad de hacer estos cambios. Lo que es difícil y que es intrínseco a estas transformaciones 4.0 es que la forma de trabajar, la forma de hacer la gestión, la forma de implementar este leadership en las empresas ha cambiado. Entonces lo que les cuesta a la gente que está en alta gerencia es decir, yo hace 20, 25 años que manejo esta empresa, sé cómo hacerlo, no me van a decir que no sé cómo manejar un equipo, que no sé cómo hacer estas cosas. Y la diferencia y la complejidad está en que justamente son estas la parte de la cultura, la parte de la forma en que se hace un leadership, en que posiblemente ustedes han escuchado hablar de todos los conceptos de agilidad en las empresas, de los equipos ágiles, de otro tipo, de otra concepción de colaborar y de trabajar para tener esa rapidez de reacción al mercado de nuestra empresa. Entonces, es un desafío importante trabajar con la alta gerencia, tienen la mayor de la voluntad y es un gusto trabajar con ellos. El desafío importante es que acepten que tienen que, que su responsabilidad no es saber cómo hacer las cosas, sino guiar a la gente y decirles cuál es el sentido y hacia dónde tenemos que ir. La gente va a encontrar la buena forma de hacer las cosas. Ese es el desafío más grande que los líderes de las empresas tienen hoy frente a la transformación 4.0.